Bien, en el día de hoy entonces vamos a desarrollar el laboratorio sobre obtención de hidrocarburos en el laboratorio virtual utilizando el simulador Clouds Labs. En primera instancia vamos a obtener metano en el laboratorio, es decir, vamos a sintetizar en el laboratorio metano. Para desarrollar este experimento pues tenemos los siguientes instrumentos que vamos a utilizar. Para ello entonces necesitamos de un mechero de Bunsen, el cual ubicamos en el montaje del soporte universal. Colocamos pues, por supuesto su malla de asbesto, colocamos el balón con desprendimiento lateral, balón de reacción donde va a ocurrir la reacción. Le agregamos en la siguiente reacción, en esta reacción vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hacer reaccionar cloroformo en presencia de zinc como catalizador, agua, sulfato de cobre como catalizador, para producir metano en la reacción, que es el hidrocarburo que nos interesa. Para ello entonces agregamos el agua a la mezcla utilizando una pipeta. 10 mililitros de agua agregamos. Luego agregamos el sulfato de cobre, perdón. Recuerden que este va a ser el catalizador. Sulfato de cobre. 5 mililitros de sulfato de cobre. Mencionamos el cloroformo, que va a ser la fuente de carbono, en el balón de reacción, 10 mililitros. Y por último adicionamos zinc. Utilizamos una espátula y lo adicionamos a la mezcla de reacción. Bien. Una vez hayamos adicionado todos los reactivos, entonces colocamos un tapón y colocamos un termómetro pues para medir la temperatura. Bueno, en este caso no hay termómetro. Iniciamos entonces la mezcla de reacción, pero como ese metano que se va a producir va a ser un gas, entonces lo que vamos a hacer es recogerlo en un recipiente con agua. Entonces colocamos un beaker con agua y colocamos también una probeta pues que va a estar invertida para ver entonces el desplazamiento de gas, de qué cantidad de volumen se genera de metano. Iniciamos la reacción, el calentamiento, colocamos una manguera entonces para recoger ese gas metano que se está produciendo, y como evidencia de la reacción vamos entonces a observar un burbujeo que se está produciendo. Ahí observamos entonces que se empieza a producir ese gas, se empieza a dar la reacción, y la idea es entonces hacerlos reaccionar. Para identificar vamos a utilizar entonces una prueba con permanganato de potasio y una solución de tetracloruro de carbono. Entonces, con un análisis cualitativo vamos a observar de qué tipo de hidrocarburo estamos utilizando o qué tipo de hidrocarburo se está produciendo en esta reacción. Recuerden que vamos a producir 4 tipos de hidrocarburos: un alcano, un alqueno, un cicloalcano y un alquino.
Este primero es un alcano, por lo tanto vamos a hacer la prueba cualitativa con la solución de permanganato de potasio. Entonces lo introducimos en el tubo número 1 y observamos cómo es el viraje de color en el permanganato de potasio. Observamos que no hay ningún cambio de color, por lo tanto podemos entonces analizar que no hay una reacción o no es soluble el metano en permanganato de potasio. Retiramos del tubo número 1, que es permanganato, y lo introducimos en el tubo número 2, que es la solución de treta de agua de bromo. Tubo número 2. Y observamos que tampoco hay ninguna coloración o cambio de coloración con respecto al tubo número 2, que tiene un color tipo rosado. Aquí podemos observar agua de bromo en tetracloruro de carbono. Tubo número 2, por lo tanto, entonces no reacciona con el agua de bromo ni es soluble tampoco con esa solución. Ahora procedemos entonces con la síntesis de un cicloalcano. En este caso vamos a sintetizar ciclopropano, para lo cual vamos a llevar a cabo el siguiente procedimiento utilizando los materiales y reactivos que podemos observar. Entonces tenemos una plancha de calentamiento y en esa entonces plancha de calentamiento vamos a colocar un balón de 3 bocas. Ese balón de 3 bocas, entonces vamos a adicionarle los siguientes reactivos, ya que vamos a llevar a cabo la siguiente reacción. Vamos a utilizar 1,3 dicloropropano, al cual se le va a adicionar zinc como catalizador en presencia de etanol. Eso entonces, con presencia también de calor o temperatura, va a producir el ciclopropano. Procedemos entonces a colocar el balón de 3 bocas, adicionamos el 1,3 dicloropropano, al balón de 3 bocas, 10 mililitros, adicionamos el zinc, la mezcla de reacción, y como va a ser una reacción que necesita reflujo, entonces lo que vamos a colocar en este montaje, con este balón de 3 bocas, es un condensador invertido, que nos va a hacer entonces las veces de reflujo, ya que al momento de calentar la mezcla se van a evaporar las sustancias y ese condensador entonces va a estar conectado aquí al flujo de agua, lo cual pues nos va a permitir condensar o disminuir la temperatura de ese vapor, de ese gas que se desprende de la reacción, y va a empezar a condensarse y a bajar por esa columna. De tal forma entonces que la reacción va a mantenerse en reflujo por cierta cantidad de tiempo. Vamos a, pues, a colocarle, vamos a adicionar el etanol, que vamos a ir adicionando en ese recipiente gota a gota a medida pues, que la reacción va ocurriendo. Tenemos entonces, colocamos un tapón para que se mantenga el sistema y vamos a colocar también un termómetro en una de las bocas del balón de 3 bocas para medir, ir monitoreando la
temperatura se debe calentar a unos 100 grados centígrados. Aumentamos la temperatura en la plancha de calentamiento a 100 grados y procedemos a abrir la llave para que vaya ingresando a la reacción gota a gota el etanol. Observamos entonces el reflujo que se da en el condensador que está vertical. Podemos observar también cómo la temperatura va aumentando, mientras entonces que la reacción se va dando. Mientras tanto, voy a recordarles nuevamente, mientras termina la reacción, cuál es la reacción que estamos realizando. El 1,3 dicloropropano en presencia de zinc, etanol y calor va a producir el ciclopropano, que es un alcano cíclico. Entonces, estamos observando cómo se está dando esa reacción. Vamos a ver si nos permite el simulador entonces tomar una muestra. Todavía no nos permite. De la mezcla de reacción. Para entonces hacer las pruebas cualitativas en los 3 tubos de ensayo que tenemos en esta gradilla. En esos tubos de ensayo, entonces lo que vamos a hacer es reaccionar el ciclopropano con el primer tubo de ensayo que tiene permanganato de potasio, el segundo tiene agua de bromo y el tercer tubo tiene ácido sulfúrico. Entonces vamos a ver cómo reacciona en presencia de cada uno de estos reactivos el ciclopropano o si es soluble en alguno de esos reactivos. Lo vamos a anotar por ya sea el cambio de color, el decoloramiento en cada uno de esos tubos de ensayos. Seguimos notando cómo aumenta la temperatura y esperamos entonces que la reacción finalice. Bien, aquí entonces podemos notar que la reacción ha terminado, entonces vamos a quitar este tapón del balón de 3 bocas para entonces tomar una muestra del producto de la reacción y entonces podríamos entonces observar el análisis cualitativo que vamos a realizar. Entonces introducimos en el tubo número 1, adicionamos una cantidad y vemos que no hay cambio de coloración en el tubo número 1 de permanganato de potasio. Hacemos lo mismo con el tubo número 2 de agua de bromo en tetracloruro de carbono y tampoco observamos que hay coloración, por lo tanto no es soluble, no hay reacción con ese reactivo. Tubo número 3, ácido sulfúrico, vemos que está de color blanco, lo introducimos y tampoco observamos cambio alguno. Entonces, con estos resultados, ustedes pueden analizar
cada uno de esos procedimientos y cada uno de estos resultados e indagar por qué no hay cambio de coloración de el ciclopropano cuando reacciona o cuando se hace reaccionar con permanganato de potasio, agua de bromo y ácido sulfúrico. El tercer procedimiento que vamos a desarrollar con este laboratorio virtual es la síntesis de etileno. Recordemos que el etileno es un hidrocarburo tipo alqueno. Para ello, entonces, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos entonces a utilizar un mechero de Bunsen para someter a calentamiento la reacción, que va a ser la siguiente. Entonces vamos a partir de un reactivo como el etanol en presencia de ácido sulfúrico y temperatura. Se va a deshidratar, una reacción de deshidratación de este alcohol para producir un alqueno, en este caso el etileno, y más agua que se produce en la reacción. Entonces para eso realizamos el siguiente procedimiento, el siguiente montaje. Tenemos el mechero, el aro. En el aro colocamos la malla de asbesto. Colocamos un balón con desprendimiento lateral. Colocamos un tapón. Bueno, antes de colocar el tapón vamos a adicionar los reactivos. Vamos a adicionar primero el etanol, 10 mililitros. Colocamos un corcho y posteriormente un embudo de separación en el cual pues vamos a adicionar el ácido sulfúrico, que lo vamos a ir liberando gota a gota con esta llavecita del embudo de separación. Vamos a colocar también un termómetro para medir la temperatura. Vamos a colocar también otro mechero de Bunsen donde ese gas, que es el etileno que se va a producir de la reacción, lo vamos a quemar en la llama del mechero para observar que ese gas es un gas que produce una reacción también de combustión, ya que es una sustancia combustible, un gas combustible. Entonces, vamos aquí a colocar, vamos a liberar el ácido sulfúrico gota a gota. Colocamos entonces una manguera para quemar ese gas que se va liberando a la llama del mechero y encendemos el mechero de Bunsen del balón con desprendimiento lateral y vamos a observar entonces que la reacción se empieza a dar. Ese gas que se libera, entonces fíjense cómo se quema en la llama del otro mechero, y ese gas liberado entonces lo vamos a hacer reaccionar con los tubos de ensayo que tenemos en la gradilla, que son tubo número 1 permanganato de potasio, tubo número 2 agua de bromo. Entonces vamos a observar qué ocurre cuando hacemos reaccionar el etileno con el tubo número 1, que es una solución de permanganato de potasio, y observamos entonces que el tubo número 1 se decolora. Les corresponde entonces consultar por qué el etileno decolora la solución de permanganato de potasio y qué reacción ocurre allí. Vamos ahora con el tubo número 2. Introducimos entonces la manguera que está liberando el etileno en el agua de bromo y observamos el color inicial, que es rosado. Introducimos la manguera
y observamos también una decoloración en ese tubo número 2 de agua de bromo. Finalmente, vamos a realizar la síntesis de acetileno, que corresponde a un hidrocarburo tipo alquino, en el caso del acetileno, que también es un gas que se utiliza en reacciones de combustión, sobre todo para hacer soldaduras. Entonces, realizamos para ello el siguiente procedimiento. Tomamos mechero de Bunsen, malla, colocamos un balón con desprendimiento lateral, al cual le vamos a adicionar una cantidad de carburo de calcio, que es un sólido, una sustancia inorgánica, 20 gramos de carburo de calcio. Le vamos a colocar un tapón para luego introducir el embudo de separación, donde vamos a adicionar agua, 10 mililitros de agua, para que se dé la siguiente reacción. Entonces tenemos carburo de calcio más agua, va a producir entonces el acetileno más hidróxido de calcio. Entonces comenzamos el procedimiento de esa forma. Vamos a colocar también un termómetro para medir la temperatura. Como es un gas bastante inflamable que se va a producir, entonces lo vamos a comprobar con otro mechero donde vamos a quemar ese gas producto de la reacción, es decir, es el acetileno. Colocamos una manguera para dirigir ese gas e iniciamos la liberación del agua gota a gota. Abrimos la manguera y encendemos el otro mechero de Bunsen del balón con desprendimiento lateral. Esperamos a que se dé la reacción. Observamos también cómo va aumentando la temperatura y podemos entonces notar cómo se quema ese acetileno que se libera de esa reacción. Vamos a hacer ahora el análisis cualitativo del acetileno liberado en los 3 tubos de ensayo que tenemos en la gradilla, a la parte izquierda. Entonces vamos a adicionarlo, a recoger ese gas que se está produciendo en el tubo número 1 con una solución de permanganato de potasio para observar cómo es su reacción. En el tubo número 2, agua de bromo, y en el tubo número 3, una solución de nitrato de plata amoniacal. Entonces introducimos en el tubo número 1 permanganato de potasio y observamos cómo ocurre una decoloración de esa solución. Liberamos y colocamos la manguera en el tubo número 2, solución de agua de bromo, y también entonces decolora esa solución. Introducimos en el tubo número 3 nitrato de plata amoniacal. Y notamos que hay una leve liberación de gases, lo cual podría ser evidencia de que está ocurriendo por ahí un cambio químico o una reacción química. Entonces les corresponde hacer las consultas en la bibliografía necesarias para realizar entonces el análisis de cada una de esas reacciones que ocurre en esos tubos de ensayo que tenemos en la gradilla. Muy bien, entonces con este último experimento
damos por terminado el experimento virtual o la simulación de el laboratorio de síntesis de hidrocarburos.